El inicio de los movimientos estudiantiles y el fervor religioso en San Miguel Canoa en el año de 1968 dio lugar a un suceso macabro el 14 de septiembre en la que murieron 4 personas y que aún hoy, más de 53 años después, es considerada una vergüenza por los habitantes de la localidad. Los ancianos del lugar se niegan a hablar de aquel trágico momento. Niegan ser asesinos, mientras que los jóvenes no han sido informados del suceso y al mismo tiempo tampoco lo dejan atrás. Los llaman hijos de asesinos. E incluso este suceso se ha ganado el dudoso honor de difundirse por medio del séptimo arte. Hoy en la cátedra hablaremos de la masacre de Canoa o la noche de los machetes. Antes de iniciar, un aviso a navegantes. Este podcast está realizado con distintas fuentes que pueden llegar a ser contradictorias y algunas hasta incoherentes, por lo que puede ser que la historia que tú te sepas de este evento pueda distar de lo narrado aquí. Dado este anuncio, iniciemos con un poco de historia. La región de San Miguel Canoa fue primero un pueblo indígena, en el que después de la conquista de los franciscanos, llegaron para instruir cristianamente a los pobladores. San Miguel Canoa fue un municipio independiente, hasta que, en 1962, fue extinto para pasar a formar parte del municipio de Puebla, a pesar de estar ubicada a 12 kilómetros de la cabecera municipal. Este cambio político provocó un vacío de poder y, como consecuencia, el aislamiento del pueblo. A falta de una autoridad civil, provocó que la única fuente de poder existente fuera la del sacerdote de la iglesia de San Miguel, poder que se cimentó cuando empezó a recaudar los impuestos y los gestionó. Esto en un principio no estuvo del todo mal, pues inició con obras que favorecieron a la población, como pavimentar la calle, y realizó trabajos necesarios para dar servicios básicos, como agua potable y luz. Todo esto se llevó a cabo por medio de la administración del dinero a través de la organización religiosa. Pero si hay una cosa que distingue a la autoridad católica en México, es la corrupción. Y con el poder que ganó la iglesia, empezó a ejercer sobre la población. A las personas que no tenían para pagar la contribución, se les obligaba a trabajar de manera forzosa en las obras del pueblo, algunas bajo amenaza. Esto ocasionó la migración de los lugareños que no querían vivir bajo el poder de la autoridad sacerdotal. El padre Enrique Meza Pérez, el clérigo de la iglesia, dijo alguna vez: los habitantes de Canoa eran unos salvajes imbéciles cuando yo llegué. Yo les hice la escuela, yo les hice la presidencia y les di agua, yo les di luz, yo pavimenté la carretera. La centralización del poder era evidente. Incluso cuando la comunidad se organizó para pedirle agua al presidente municipal, Meza se opuso. Y en un púlpito iba a decir que los ingenieros enviados por el gobierno eran comunistas y el agua estaría maldita. Al final, por la presión de Enrique Meza, los ingenieros se tuvieron que ir y los pozos jamás se hicieron. La situación política de Canoa terminó dividiéndose entre aquella que apoyó al cura y aquellos que apoyaban al gobierno. A menudo el cura usaba sermones para criticarlos, tachándolos de comunistas y ladrones, que algún día vendrían para robar el agua a San Miguelito, el santo patrono de la comunidad. Otra cuestión que se suma para tan terrible incidente es el aislamiento lingüístico. Resulta que casi todo el pueblo hablaba náhuatl, por lo que la gente no leía periódicos ni veía la televisión. Toda información, o mejor dicho, propaganda que se recibía, estaba diluida y filtrada por los pensamientos y mensajes del padre Enrique Meza. Lamentablemente, encontrar discursos parecidos al de Meza no era difícil en el año de 1989. En ese año existió una enorme propaganda en contra del fantasma del comunismo, y claramente muchos grupos de personas fueron el blanco de quienes se encontraban en el poder.
personas conservadoras e intolerantes que encontraban una razón para señalar una amenaza a la estabilidad y status quo de la sociedad de la época. Todo esto impulsado desde el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, quien en varias ocasiones vociferó en contra de los grupos y llamó al rechazo por parte de la población. Alguna vez el mandatario afirmaría: rechazamos a los comunistas sin patria ni fe. Salvemos a nuestro México. Nuestra nación nunca será Checoslovaquia o Cuba. Otro factor que se suma a la ira sembrada en la población eran las consecuencias económicas de la época. A pesar del mal llamado milagro mexicano, una época de modernización y transformación económica para el país, los campesinos de Canoa sufrieron malas cosechas y hambre, debido a una mala combinación de cultivos y técnicas inadecuadas. Esto derivó en una devastación económica local de San Miguel Canoa, quienes dependían enormemente de la cosecha doméstica. Pero la cosa no acaba ahí. Los trabajos que se podían conseguir en la periferia también se vieron afectados, pues la industria textil de Puebla sufrió una crisis económica que obligó a muchos fabricantes a cerrar sus puertas. Pero no fue la única rama del comercio que se las pintó negras para los habitantes de Canoa. Resulta que la otra industria importante, que era la producción de pulque, estaba controlada y concentrada en un grupo de caciques que tenían pleno poder político y religioso. Estos pulqueros tenían complejos sistemas de distribución protegidos por hombres armados, y que después de un tiempo empezaron a sostener ganado de los agricultores locales. Sin duda, los habitantes de Canoa sufrieron falta de empleo, hambre y fueron alimentados con discursos de odio que hicieron hervir una olla hirviente de ansiedad, dolor e ira. Los habitantes de San Miguel Canoa no buscaban quiénes eran los responsables, sino a quién poder señalar de la precariedad que sufrían. Todos estos factores terminarían por provocar una tormenta con terribles consecuencias el día sábado 14 de septiembre de 1968. Aquel terrible día, Julián González invitó a 11 compañeros de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con la idea de hacer una excursión a la Malinche o a la Malitzin. Los hombres planeaban celebrar el Día de la Independencia de México arriba de la Malinche. Sin embargo, su aventura se estancó casi de manera inmediata. Solo 4 de ellos se presentarían: Ramón Gutiérrez Calvario, Jesús Carrillo Sánchez, Miguel Flores Cruz y Roberto Rojano Aguirre. La cancelación de las otras personas retrasó la salida. Para cuando los jóvenes finalmente compraron sus boletos y partieron de la terminal de autobús de Puebla, eran las 5:30 de la tarde y el cielo se comenzaba a oscurecer. El grupo salió en la capital de Puebla, viajando a través de una carretera recién terminada que conectaba con San Miguel Canoa, el pueblo que se encontraba abajo de la Malinche. Aproximadamente a las 6 de la tarde, una lluvia torrencial envolvió a Canoa, lo que suspendió la excursión y los obligó a refugiarse en el pueblo. Los excursionistas se refugiaron en una tienda del lugar. Los jóvenes decidieron dejar su destino a la suerte. Ninguno imaginaría que aventar un volado sellaría su destino. Su primera intención para dormir fue solicitarle al tendero hospedaje, pero este les negó el lugar, pues era un espacio muy pequeño, pero les dio la sugerencia de consultar en la iglesia. A lo lejos se veían las torres de la iglesia, por lo que calculaban que no estaban muy lejos. Decidieron aventurarse para acudir, y se separaron en 2 grupos. Uno iría en búsqueda de baterías para sus linternas y el otro iría a la congregación. Este segundo grupo se sorprendió con lo que encontraron, pues no fueron recibidos con un caluroso abrazo de ángeles, sino por 3 guardias que tenían en las manos armadas con rifles. Llevaban abrigos, sombreros y tenían los restos completamente cubiertos. Estas personas les advirtieron que se fueran,
y al preguntar por el sacerdote de la iglesia, los hombres apuntaron sus armas y los amenazaron. Ante aquel gesto tan aterrador, el grupo buscaría otro refugio. Mientras tanto, el primer grupo, que fue en búsqueda de baterías, caminaron hacia la iglesia bajo la lluvia, pero llegaron a otra entrada, donde se encontraron con el sacerdote Enrique Mesa. Durante su breve encuentro se identificaron como empleados de la Universidad de Puebla. Quizás esa información fue lo que convirtió a los ojos del cura en demonios. Inmediatamente les negó la solicitud de alojamiento. El sacerdote claramente hallaba en estas personas un grupo de choque formado por comunistas y claramente eran hijos del diablo y se habían atrevido a tocar su puerta. Enrique mandó a seguir al grupo y solicitó que le avisaran de todos sus movimientos. El grupo de excursionistas se reunió en una tienda que estaba al lado de la plaza central. Aquí el grupo pasaría un buen rato. Usaron la máquina tocadiscos, cantarían y bailarían un rato con canciones rancheras, mientras disfrutaban de tortillas de harina y refrescos. Después de un rato y viendo el panorama, decidieron abandonar la expedición. Lamentablemente para ellos, el autobús de regreso a Puebla ya había partido. Pero al mismo tiempo, pasaba un autobús que dejaría las entradas del pueblo a Pedro García, a sus dos sobrinas y a Odilon Sánchez, un joven pintor de la Ciudad de México. Estos dos grupos se encontraron y tras una plática amena le expusieron su situación a Pedro García, quien muy amablemente ofreció alojamiento en la casa de su hermano, Lucas García, e incluso expresó que quería unirse a la expedición al día siguiente. Su mano amistosa fue un breve alivio para el grupo, quien por votación decidieron aceptar su ayuda. Mientras caminaban a la casa de Lucas, un grupo de residentes lo siguieron hasta su destino. Al saber su ubicación final, regresaron a la iglesia y le dieron aviso al padre Enrique Mesa. El grupo excursionista tuvo la oportunidad de conocer a la esposa de Lucas y a sus 4 pequeños, donde estuvieron 40 minutos escuchando la historia del pueblo y de los abusos del poder del párroco. Mientras, afuera se corría el rumor de que miembros de un mitin que había ocurrido unas semanas se encontraban en la casa de Lucas. A las 8:30 la lluvia se calmó lo suficiente para que las chicas le enseñaran a la terraza a los miembros del grupo, donde se podía ver las luces de la capital de la ciudad. A las 10 de la noche se escuchó un disparo y sonaron las campanas de la iglesia. En tono burlón, el dueño de la casa, Lucas, dijo: «Mañana se va a morir alguien». El sacerdote había convocado a toda la población y cuando se juntó, el clérigo hablaría a través de los parlantes y les advertiría de las supuestas terribles intenciones de los visitantes. Afirmaba que los jóvenes estaban ahí para repartir propaganda, llegaron para arrancarles su religión por el movimiento comunista, que intentaron colocar una bandera rojinegra en la torre más alta de la parroquia y atentarían contra la Virgen de Guadalupe. Los testigos de la noche aseguran que no fue solo el cura, sino que más voces usaron los parlantes para difundir el mensaje, tanto en español como en náhuatl. Y además se escuchó a alguien gritar por las calles que el cura estaba siendo atacado, a la voz de «Despierten, han venido comunistas y están matando al sacerdote». Se dice que al lugar acudieron entre 1,000 y 2,000 personas. La multitud estaba formada por hombres, mujeres e incluso niños de 8 años, todos armados con escopeta, machetes, palos y otras armas improvisadas. Así la calle se fue llenando de voces en náhuatl y en español, que se juntaron y rodearon la casa de Lucas, gritando amenazas y obscenidades, exigían que se entregaran a los comunistas. Lucas, desde dentro de la casa, trató de calmarlo.
Los muchachos ya se van. Ellos no son comunistas. Regresen a sus casas. Pero sus explicaciones se perdieron entre gritos y amenazas. La puerta de madera resistió empujones y golpes, pero cedió ante los duros golpes de un hacha. Lucas quiso defenderse, pero un golpe de machete en la yugular lo derribó. Lo sacaron de su casa y le dispararon en el pecho ante el horror de sus invitados y familia. Pedro se salvó porque se confundió entre el gentío, salvándose de la salvaje actuar de la turba. Un anciano encontró a Carrillo y le dio un hachazo en el estómago, cosa que lo hizo desplomarse. El anciano se inclinó sobre él y susurró que iba a matarlo y hacerlo pagar. El interior de la casa era un completo caos. Los jóvenes, una vez capturados, fueron interrogados sobre una supuesta propaganda, pero sus explicaciones se perdieron entre el miedo y la violencia. Y aunque el comandante del lugar llegó para protegerlos, no pudo evitar la tragedia y solo les dijo que obedecieran, porque por su culpa habían provocado la muerte del dueño de la casa. A punta de pistola, los hombres fueron atados del cuello y fueron arrastrados como bestias afuera de la casa. La gente estaba alterada, convencida de que eran enemigos, ladrones, agitadores. No escuchaban y simplemente no comprendían. Ramón y Jesús intentaron huir, pero solo lograron avanzar unos pocos metros antes de ser asesinados a golpes y machetazos directos en la cabeza y el cuello. Las dos sobrinas de Lucas, Tomasa y Lucía, no quedaron fuera de la violencia. Recibieron agresiones, pero lograron salir con vida del altercado. Una de ellas, Tomasa, atribuye su supervivencia a que llevaba en brazos a su bebé de tan solo 9 meses. Se llevaron a Miguel, Roberto y Julián a la plaza. Durante el camino fueron atacados con piedras, palos y golpes. Cuando caían ante el agotamiento, les echaban gasolina. Pero por razones desconocidas, y gracias al cielo, no les prendieron fuego. Solo Miguel se mantuvo consciente en todo momento, y a pesar del bombardeo de golpes que recibía, se mantuvo siempre de pie. Miguel no caía, y ante tal hecho, una voz femenina lo señaló como el diablo, porque claramente ningún humano podría soportar tal castigo. Por otro lado, Odilon Sánchez, el pintor, encontraría su final con un disparo en la cabeza. Finalmente, en la plaza del pueblo, Roberto y Miguel vieron en el atrio a un hombre con sotana, tranquilo, con los brazos cruzados. Roberto recibió el ataque de un machete. Interpuso su mano y a pesar de que se hundiera en la frente de él, se salvaría, pero perdería 3 dedos. Luego recibiría un golpe, quién sabe dónde lo recibió, solo se sabe que lo dejó inconsciente. A lo lejos de la turba, alguien pasaba gritando, ¡Policía! ¡La policía! Pero el chillido apenas sacudió a la turba. La llegada de los oficiales no disolvió a las personas. Tanto es así que el cuerpo fue amenazado, y ante su propia impotencia, los policías dejaron de defender a los empleados de la universidad, temiendo por su vida. Para los pobladores, solo eran otro grupo que no eran diferentes a mentirosos y corruptos ladrones. Pero existe una duda. ¿Quién llamó a los policías? Los policías fueron alertados de la violencia por una llamada que salió desde la tienda de Romero Pérez, y el cual tuvo que ser atendido en el hospital, pues se le encontró tirado con un disparo en el pecho. Se dice que fue el alcalde quien le disparó. No se sabe si era porque quería evitar la ayuda de fuera
o porque no le dejaba llamar para pedir auxilio. No importa qué versión se crea, el resultado es el mismo, una víctima más en esta terrible noche. Y el tendedero, tras recuperarse, jamás informaría a las autoridades de quién fue su atacante ni sus razones. Después de la llegada de los primeros oficiales, los pobladores cerraron la entrada al pueblo con barricadas improvisadas de piedras. Tras un rato llegaron los refuerzos por parte del ejército. Como habían cerrado las entradas del pueblo, las autoridades finalmente llegaron a las 5 de la mañana del 15 de septiembre del 1968. La ambulancia riñó contra el enojo de la gente y muy a duras penas logró llevarse a 3 excursionistas, o lo que quedaba de ellos. Las familias de las víctimas fueron avisadas y se dirigieron al hospital para encontrarlos. No se sabe cuánto duró exactamente el linchamiento. Unos dicen que duró unas 2 horas, otros que 5. Lo que sí se sabe con seguridad es que el resultado fue la muerte de Lucas García, Odilon Sánchez, Jesús Carrillo y Ramón Gutiérrez. Las víctimas recibieron múltiples lesiones con armas improvisadas que les dejaron moretones y lesiones que provocaron múltiples hemorragias y varios de ellos encontraron un final fulminante. Los supervivientes fueron Roberto Rojano, Julián González, Miguel Flores Cruz y las sobrinas de Lucas. Recibieron atención médica en el Sanatorio Particular Guadalupe, un hospital privado de Puebla. Y al día siguiente de la matanza de Canoa, el párroco dijo que no sabía nada, que esa noche le había dado una embolia y su estado delicado de salud le impidió participar o siquiera saber de tan terrible acto. Ese mismo 15 de septiembre, Pilar Flores, la esposa de Julián, recibió una llamada al hospital diciéndole que se dirigiera para allá, pues su marido se encontraba gravemente herido. Las radiografías señalaban lesiones en la cabeza y los riñones, y al llegar, Pilar Flores fue recibida con los 3 dedos amputados de su marido. Tras recuperarse, los 3 hombres dieron conferencias sobre la violencia que sufrieron durante muchos años, con la intención de alertar el peligro de los discursos que alientan y apoyan el fanatismo y el prejuicio. Roberto decidiría terminar su vida después de la pérdida de su esposa, mientras que Miguel murió de leucemia. Julián volvió a narrar los hechos en el 2018, a los 50 años del linchamiento. Nunca regresaría a Canoa, pero declaró no guardar rencor alguno a los pobladores de Canoa, reconociendo que no todos los del pueblo se comportaron igual. Por otro lado, Tomasa, una de las sobrinas, identificó a los 17 vecinos que mataron a su esposo enfrente de ella. El pueblo la despreció por identificar a los culpables. Ella y sus hijos fueron perseguidos y acusados. Rumores del pueblo dicen que el sacerdote le dio a la viuda una suma de 20,000 pesos, pero esos solo son rumores. Ella se volvería a casar tiempo después, tratando de rehacer su vida. Por otra parte, algo que también fue terrible fue el silencio de los periódicos, cuyas notas se centraban en cosas como estragos causados por fuertes lluvias, un informe sobre el movimiento estudiantil en Francia y sobre todo le estaban dando luz a las Olimpiadas que se celebrarían pronto con titulares como Hoy, inauguración de las instalaciones olímpicas. Los periódicos locales tomaron las palabras de los vecinos de Canoa. Dijeron que habían perseguido a los fueños porque trataron de izar una bandera roja y negra en la iglesia y habían tratado de sacar diversos locales. El Tiempo responsabilizó al párroco Enrique Mesa del incitar al linchamiento, pero no fue acusado legalmente y quedó impune. Al igual que con otros escándalos de la Iglesia Católica, se decidió castigar al padre Enrique Mesa con una transferencia a Santa Inés Ahuetapan
debido al escándalo. Cuando alguna vez los reporteros de un periódico nacional lo visitaron en su nuevo hogar, lo encontraron contando el dinero del diezmo. Enrique, al verlos, gritaría: ¿qué quieren de mí? ¿Ustedes también me van a confesar? Si me quieren fusilar, pues fusílenme. Yo no tengo la culpa de nada, pero nadie me cree, no me quieren creer. Temeroso por una posible venganza de los estudiantes, si a sus gritos llegaba una pregunta insistente y desorientada, parecida a lo que le hizo a los visitantes de Canoa. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de mí? ¿Qué intención les trajo a este pueblo pacífico? Malditos comunistas. Sus nervios lo hicieron tocar las campanas de la iglesia. Al lugar solo llegaron 4 campesinos, que buscaban a las personas que supuestamente venían tras el párroco. Mesa señaló a los reporteros, aunque en su mano estos tenían las credenciales de prensa que los identificaban, acabando así aquel patético encuentro. El pueblo de Canoa no ha podido quitarse el estigma de ser asesinos, y según ellos, esto les ha hecho perder oportunidades de trabajo. Los jóvenes sufren de desempleo porque los centros de trabajo se les conoce como los asesinos, o como cuando menos, los hijos de asesinos. Se dice que los visitantes tienden a preguntar a la gente adulta sobre lo sucedido aquella noche sangrienta. Según los pobladores, los trabajadores de la universidad se burlaron del idioma y no pagaron su cuenta en la tienda. Incluso hay testimonios de que amenazaron con balancear al dependiente y que mientras comían se escuchaban sus confesiones de ser comunistas, y que lo primero que se enseña en la universidad es que no hay Dios. Claramente esta narrativa señala nuevamente a los empleados de la universidad como los malos, como los comunistas que venían a alterar el orden pacífico de la comunidad. Algunos pobladores creen que si el sacerdote les hubieran dado alojamiento a los excursionistas, podrían haber evitado su muerte. Por otro lado, también podemos hablar de cómo todo el mundo quiso carroñar el suceso. El PRI, las Fuerzas Armadas, las fuerzas políticas locales, los poderes eclesiásticos, quisieron hacerse los héroes y las víctimas. Todos los mencionados dieron versiones de los hechos, intentando capitalizar y politizar para su conveniencia los hechos ocurridos. Todos pedían algo y todos querían ponerse la medalla de quién se salvó a los supervivientes. Para mí, el único grupo que pudiera tener razón fueron los familiares, estudiantes y trabajadores de la universidad que exigieron justicia a las Fuerzas Armadas del Estado y al propio Estado, que les dieran justicia a las víctimas de la noche de los machetes. Y al final, puede hacerse la pregunta: ¿realmente alguien pagó por esto? La respuesta simple es sí, sí hubo detenidos, pero la respuesta real es más compleja. Porque si bien hubo 2 detenidos, que de hecho uno duró 8 años en la cárcel, lo cierto es que todos señalan a que fue un chivo expiatorio. En total, se emitieron 18 órdenes de arresto, de las cuales solo 2 fueron procesadas. Casi todas las personas eran indígenas que no hablaban bien el español, lo que llevó a tener un proceso inadecuado. El principal detenido fue Pablo Sánchez, quien se le acusaba de incitar a la turba que llevó a cabo el linchamiento. Se dice que fue confundido con otra persona que compartía el mismo nombre, pero por la barrera del idioma y la necesidad de meter a alguien a la cárcel, las autoridades se saltaron varias y muchísimos pasos procesales y, por lo tanto, violando el debido proceso.
solo para poder condenar a una persona que hoy se le considera inocente. Pero por parte de las autoridades judiciales no hubo una sola mención al alcalde o a Enrique Mesa. Y si bien hubo una investigación para el alcalde de la región, quien participó en el linchamiento, no hubo proceso que lo declarara culpable, ni por el linchamiento ni por las denuncias de corrupción, porque según ese día estaba hasta las narices de alcohol y no se le podía procesar por lo mismo. En el año de 1960 se convertiría en presidente municipal. Tiempo después se demostró que tenía un fuerte vínculo cercano con el padre Enrique Mesa. La noche de los machetes o la masacre de Canoa nos hablan de las consecuencias que generan los engranajes políticos y sociales precarios de la época. Es decir, las influencias políticas de gobernación y comercio nacionales de Díaz Ordaz generaron una precarizada economía y una ausencia de poder local en San Miguel Canoa, que llevó a que el sacerdote Enrique Mesa se volviera más poderoso que cualquier persona. Que la corrupción establecida por el PRI provocó que Mesa y el alcalde fueran inmunes a cualquier represalia estatal. El abandono del poder, tanto estatal como federal, de las regiones rurales, tanto económicamente como en materia de seguridad, así como una campaña agresiva en contra de un grupo específico, generaron un resentimiento social que bastó con un empujón para moverlos violentamente en contra de un pequeño grupo de personas. Para los hechos de Canoa, aún no hay justicia. El cura, el alcalde, nunca recibieron castigo. Las únicas 2 personas encarceladas solo fueron arrestadas por una farsa inventada por el Estado para proteger a los verdaderos responsables. La lluvia de aquel 14 de septiembre se llevó la sangre, pero no el dolor de las víctimas ni la memoria colectiva. Los sucesos de San Miguel Canoa son el ejemplo de cuáles son las últimas consecuencias y el destino final de los mensajes de odio, que son siempre la muerte y el dolor de gente inocente.